Quinto, la segura palabra profética. Cuarta parte, refutación de la incredulidad. Las 70 semanas. Refutación de la incredulidad. Las 70 semanas. Después de estudiar cuidadosamente la profecía de las 70 semanas, es difícil rechazar que Jesús es el verdadero Mesías. 500 años antes de su nacimiento, fue escrita esta profecía que predice el año del bautismo de Cristo, el año de su crucifixión y el año en que el Evangelio empezaría a proclamarse a los gentiles. Esta profecía es también una vigorosa evidencia de la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Quién fue enviado a explicar a Daniel la visión de Daniel 8? Oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Daniel capítulo 8, verso 16. Nota: Gabriel le explicó a Daniel lo del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Sin embargo, los 2300 días mencionados en Daniel capítulo 8, verso 14, quedaron sin explicar, porque Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Daniel capítulo 8, verso 27. ¿Volvió Gabriel a completar la explicación de los 2300 días? Aún estaba hablando en oración y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel capítulo 9, versos 21 al 23. Nota: los primeros 19 versos de Daniel capítulo 9 indican que Daniel había investigado acerca del tiempo que duraría el cautiverio de Israel en Babilonia y Medo-Persia. Quedó convencido que el cautiverio duraría 70 años, pero como todavía no había entendido el significado de los 2300 días, temía que el cautiverio pudiera prolongarse. Por eso Daniel oró, confesó sus pecados y rogó que el cautiverio no se prolongara. ¿Cuánto de los 2300 días estaba concedido a la nación judía? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Nota: la palabra determinada significa separadas.
Siendo que estas 70 semanas son un símbolo profético, este período de tiempo se debe interpretar de acuerdo al principio de un año por cada día, mencionado en Ezequiel capítulo 4, verso 6 y en Números capítulo 14, verso 34. Sobre esta base, las 70 semanas equivalen a 70 multiplicado por 7, lo que es igual a 490 días, o sea, 490 años. ¿Qué 5 grandes eventos anuncia esta profecía? Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tomaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Daniel capítulo 9, versos 25 al 27. ¿Qué 5 grandes eventos anuncia esta profecía? Primero, saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén. Segundo, se tomará a edificar la plaza y el muro. Tercero, al fin de este período vendrá el Mesías príncipe. Cuarto, se quitará la vida del Mesías a la mitad de la semana. Y quinto, el tiempo de gracia para la nación terminará al fin de las 70 semanas proféticas. ¿En qué fecha fue emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Hubo 3 decretos que autorizaron a los judíos exiliados a volver a su tierra. A. El decreto de Ciro, emitido en el año 537 a.C., autorizaba reconstruir el templo. Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. B. El decreto de Darío en el año 519 a.C. renovaba el primer decreto porque había habido algunos impedimentos en la obra. Esdras capítulo 6, versos 7 al 12. C. Finalmente, el decreto de Artajerjes, expedido en el año 457 a.C., que además de confirmar los anteriores, autorizaba el culto en Jerusalén y autorizaba que los judíos formaran su propio gobierno. Esdras capítulo 7,
versos 11 al 26. Esdras, capítulo 6, verso 14, se refiere a los 3 decretos y los denomina el mandamiento del Dios de Israel. Nota: en las primeras 7 semanas, o sea 49 años, según Daniel capítulo 9, verso 25, se reedificarían los muros de la ciudad, la que empezó a tomar forma en el 408 a.C. ¿Qué significa la expresión hasta el Mesías príncipe? Quiere decir que el Mesías aparecería al final de las 69 semanas o 483 años. Empezando en octubre del año 457 a.C., fecha de la tercera orden para reconstruir a Jerusalén, y siguiendo hasta el año 1 de la era cristiana, habría 457 años completos. Pero la profecía decía que hasta el Mesías habría 483 años, o sea, 26 años más, lo que extendería ese período profético hasta octubre del año 27 de la era cristiana. Mesías significa el Cristo o el ungido. Antiguamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos cuando empezaban su obra. Notemos los siguientes datos importantes. A. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 38. B. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo, cuando empezó su obra pública. Mateo capítulo 3, verso 16. C. Jesús fue llamado Mesías por sus seguidores allegados. Juan capítulo 1, verso 41. D. Cristo testificó públicamente de su ungimiento. Lucas capítulo 4, versos 14 al 21. E. Cuando enseguida de su bautismo Cristo dijo: el tiempo está cumplido, Marcos capítulo 1, verso 15, estaba anunciando el cumplimiento de Daniel 9 como prueba de su mesianismo. Nota: en muchos sentidos, este período de 70 semanas o 490 años era el gran clímax de los siglos del Antiguo Testamento, hacia el cual contemplaban los patriarcas, los profetas y los reyes, que sería consumado por la aparición, el ministerio y la muerte expiatoria del Mesías. Infelizmente, la nación judía había llenado la copa de la transgresión y del mal, pero fue la vida y la muerte del Mesías la que concluyó con el pecado, expió la iniquidad y trajo la justicia de los siglos. Su ministerio confirmó la profecía de las 70 semanas.
Pero mucho más que eso fue alcanzado. El ungimiento del Santo de los Santos se refiere a la inauguración de la intercesión del Mesías en el santuario celestial para ministrar sus méritos en favor del hombre penitente. Léase Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2 y capítulo 9, verso 24. En esta profecía hay un cambio que eleva nuestra atención al santuario celestial. En el Salmo 110, verso 4, Isaías capítulo 53, verso 12, y Zacarías capítulo 6, versos 11 al 14, había sido predicho que el Mesías sería sacerdote. Y aquí, en el libro de Daniel, se señala el santuario en el cual él serviría. Esto está confirmado y ampliado en el libro de Hebreos. ¿Cómo fue predicho que el Mesías sería muerto a la mitad de la semana? Durante 3 años y medio, Cristo realizó su ministerio público en Palestina. Entonces fue quitada la vida al Mesías, y no por sí. A la mitad de la semana, la 70ª semana. De que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda diaria que ofrecían en el templo terrenal, es evidente, porque cuando Él murió, el velo del templo se rompió en 2. Mateo capítulo 27, verso 51. Y observemos que Cristo confirmó el pacto a muchos en otra semana o 7 años, como lo predijo Daniel. Confirmó el pacto mediante su ministerio personal durante 3,5 años y mediante la predicación de los apóstoles durante 3,5 años después de su crucifixión. Hebreos capítulo 2, verso 3. Lo que hace 7 años. ¿Qué acto cometido por los judíos puso el fin del período de gracia de 490 años asignado a la nación judía? Nota. Léase Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. El apedreamiento de Esteban fue resultado del rechazo formal del Evangelio por los líderes judíos responsables. Hechos capítulo 7, versos 51 al 54. Debido a la persecución que esparció a los cristianos en esos días, ellos empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles. Felipe predicó a los samaritanos y al etíope. Hechos capítulo 8, versos 5 y 27 al 29. Algo más tarde, Saulo fue convertido. Hechos capítulo 9. Y llegó a ser el apóstol de los gentiles. ¿Qué importantes objetivos se cumplirían al fin de las 70 semanas? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos.
Daniel capítulo 9, verso 24. Conclusión. ¿Cuál es el valor de esta profecía de las 70 semanas? Primero, nos ayuda a aumentar nuestra confianza en la inspiración de la palabra de Dios. Segundo, es una demostración del amor y la misericordia de Dios en su trato con su pueblo. Tercero, da la clave para abrir el gran período profético de los 2300 días. Y cuarto, y sobre todo, muestra que Jesús es el verdadero Mesías, pues vino a este mundo exactamente al fin de las 70 semanas. Acerca de Cristo podemos decir con Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, al Mesías Salvador. Juan capítulo 1, verso 45. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.